Hola, buenas noches amigos, bienvenidos a otra edición de La Hora Trasnochada, la noche de miércoles 5 de noviembre, se va el mes en putiza, pero bueno, como siempre, como todos los miércoles, mi querido hermano, compañero y amigo Molay Mata. Molay, buenas noches. ¿Qué tal, Cuba? Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está? Pues, preocupado, muy preocupado, Ahora, muy preocupado. Y te voy a decir por qué, Molay, para arrancar en caliente, porque hay que aprovechar la hora. Me preocupó mucho la falla de seguridad de ayer con la presidenta, que fue eso, que provocó este abuso con la presidenta, que fue de veras grotesco. Creo que ya hay que tener un poquito más de cuidado con todo lo que está pasando en el país, con este mismo atentado a Manso, que la derecha se ha subido de una manera asquerosa, pero que la esposa lo aterrizó también de un putazo. Yo creo que ya hay que tener más cuidado con la presidenta. Ella comentó hoy que ella que el sistema de seguridad mexicano no cree que haya ninguna amenaza, pero el problema no son las amenazas que se vean, son un loco que pueda salir como ese que salió hoy a acosarla, que salió ayer a acosarla, puede salir un loco con un cuchillo, se le puede acercar de una manera muy fácil, muy fácil, y eso no debe ser. Debe haber algún filtro de cuidado y se puede hacer sin que la presidenta pierda la libertad de saludar a la gente, pero yo creo que sí tiene que haber gente más cercana. Ve la distancia donde estaba el primer actuante hasta donde estaba la presidenta, había mucha distancia. Ahí no te da tiempo a nada en caso de una agresión contra la presidenta. Entonces yo creo que la presidenta no se pertenece a ella, le pertenece al pueblo, le pertenece al país, le pertenece a la historia de este país. Entonces no debe ella arriesgarse tanto, o no arriesgarse tanto, es decir, no poner... ¿cómo te puedo decir? No minimizar tanto el problema de la seguridad. Yo creo que ella es una institución muy importante para el país, y en un momento como el que estamos viviendo en México, con una amenaza de Estados Unidos, con una amenaza de la derecha, con esta creciente agresividad, como vimos a Lili Telle diciendo el imbécil, estúpido, casi chinga tu madre, Noroña. Cuando tú ves que la derecha está brincando a la agresión física sobre la gente, entonces aguas, porque esto de Manso para mí no fue un crimen del narco, para mí es un crimen político, pero claritito lo tengo. Entonces, yo creo que es un momento en que los sistemas de seguridad de la presidenta se fortalezcan, que estén un poquito más cerrados, sin que ella pierda la libertad, porque de verdad, yo cuando vi acercarse a esa persona, a mí de verdad me brincaron todas las alarmas, que pase eso frente prácticamente a Palacio Nacional, rodeado de gente, y que se le acercó con toda la impunidad del mundo y que nadie reaccionó hasta que gritó una mujer: oye, no te le pegues. Hasta ese momento reaccionaron, mi querido Manuel. ¿Cómo la ves? pues hay varias aristas, Cuba. Primero, yo creo que el tema de la seguridad, ¿no? Yo creo que ahí, yo no pondría el acento ahí. Sí creo que fue una falla. Sí creo que fue una falla. Se entiende que la política que hace la Cuarta Transformación a partir del presidente Andrés Manuel López Obrador no pone el acento en proteger con grandes dispositivos de seguridad a los dirigentes políticos, porque hay un contacto directo con el pueblo, ¿no? Esa política se entiende bien, es una política correcta, pero siempre ha habido la ayudantía, la famosa ayudantía instalada por Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Para sustituir todo el boato, la exageración y la separación, la segregación de los dirigentes políticos con respecto del pueblo, que significaba, que simbolizaba, ¿no? El enorme aparato del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Eso es un gran signo de poder político, de poder republicano, de contacto con el pueblo, fue disolver ese aparato del Estado Mayor Presidencial y proteger a la figura presidencial con la ayudantía. Creo que ese es un signo político, es un signo del cambio de los tiempos. Insisto en que es una manifestación republicana del contacto con la gente, pero eso no quiere decir que puede ir uno relajado como una tarde de domingo por la Alameda, ¿no? Y yo sí creo que los compas de la ayudantía estaban dormidos, estaban comiendo camote. Y yo sí creo que deberían ser destituidos todos y cada uno,
de los compas de la ayuda, porque ¿a quién de nosotros nos pagan por hacernos pendejos mientras estamos en el trabajo, sacándonos los mocos, ¿no? Yo creo que a nadie, ¿no? A nadie. Entonces el hecho de que un tipo haya acercadose de esa forma tan soez y tan violenta a la presidenta, pues es que los compas del ayudante estaban comiéndose un camote. Y eso no puede ser. O sea, yo estoy de acuerdo con la presidenta en su posición de hoy, de no aumentar las medidas de seguridad y seguir en contacto con el pueblo, pero que los de la ayudantía no estén comiendo virote todo el día, por favor, ¿no? Porque mira, yo he estado en conciertos, en tocadas, en mítines, en marchas, ¿no? En diferentes actividades políticas y culturales donde hay contingentes de masas, donde hay luego forcejeos y repegones, y siempre te das cuenta la forma en que alguien se acerca a otras personas, sobre todo estás vigilante, ¿no? Siempre te das cuenta la intención y los movimientos con los que se acerca a alguien, ¿no? Y entonces a este cuate debieron detectarlo. O sea, realmente grave error de los compañeros de la ayudantía. Debieron detectarlo y debieron cerrarle el paso. Debieron observar la forma en que se movía. Se veía, estaba evidentemente mal el chavo. Y entonces el hecho de que no lo hayan detectado, tache guarache. Estaba empapando gas. Pero luego, esa es la parte de la seguridad. La otra parte, que yo creo que es la más relevante, es la del acoso sexual y el abuso. Así es. Que fíjate tú, como tú lo dices, es un loco que se le acercó a la presidenta. Y yo pondría el acento en eso, en que no es un loco que se le acercó a la presidenta. Casi todas, si no es que todas las mujeres, de todas las edades, en todas las clases sociales, han sufrido o sufren o están sufriendo o sufrirán acosos sexuales y abusos. Y no es un loco, es una estructura de dominación, ¿no? Son usos y costumbres, son comportamientos que se repiten y que se refuerzan, ¿no? Y que se refuerzan desde el chiste o desde la cultura de la violación o incluso desde la revictimización de las mujeres. Ella se lo buscó, ¿por qué sale? ¿Por qué se va caminando? ¿Por qué se pone falda? ¿Por qué estabas tan tarde? ¿Por qué estabas borracha? ¿No? Entonces hay toda una cultura, ¿no? Toda una cultura profundamente machista que revictimiza a las mujeres. Primero las convierte en objetos de disfrute y de uso de los hombres. Y segundo, las convierte en sujetos y objetivos de la agresión. Y tercero, las revictimiza, ¿no? Y entonces, eso es lo que hay que atacar. O sea, y desde donde yo sí creo que hay una gran cantidad, ¿no? De textos, de teoría, de debates, de discusiones, de discursos, de posiciones, de corrientes del feminismo, de los feminismos, ¿no? Pero se hace evidente que ya nos toca a los hombres discutir sobre las masculinidades, ¿no? Y discutir estos temas que se callan o se convierten en temas de complicidad entre masculinos, ¿no? Temas de complicidad en la complicidad patriarcal, digamos, ¿no? Que no hay que espantarse de eso, pero hay que observarlo y hay que reflexionarlo entre nosotros, entre hombres, ¿no? Para esa complicidad observarla como algo que no nos hace bien, que no es saludable, que no nos permite vivir en comunidad de manera orgánica, de manera armónica, ¿no? Ese es en el caso de la complicidad. Hay que observar dónde estamos incurriendo en esas complicidades, ya sea o volteando para otro lado o aplaudiendo esas conductas. Y el otro es repensar y discutir y replantearnos el cómo ejercemos nuestra masculinidad, en cuáles son las acciones, cuáles son las dinámicas, cuáles son las costumbres, cuáles son las actividades que nosotros llevamos a cabo en nuestro día a día, que nos definen como hombres y que nos permiten relacionarnos con nuestros iguales y con las mujeres, con las infancias, con los adultos mayores, de manera democrática, de manera, diría yo, de manera simétrica y de manera armónica, ¿no? Y donde nos damos cuenta que hay abuso y donde nosotros podemos estar abusando y donde nosotros podemos intervenir para que no se dé el abuso, ¿no? Y no voltear para otro lado, no hacer como que no pasa nada o no pensar
que solo los pinches locos incurren en esos exabruptos y los demás somos unos santos, unos puros y nunca nos equivocamos. Porque el asunto es que no, dirían las feministas, ese borracho que se acercó a la presidenta es un hijo sano del patriarcado. Es un hombre como cualquiera que cree que las mujeres son objetos para su disfrute, para su goce, y que cuando quiera puede chulearlas y chiflarles y alburearlas o manosearlas, ¿no? Entonces ahí hay que poner el acento, porque lo que le pasó a la presidenta es algo que pasa todo el tiempo, y en este caso se pone como un momento, digamos, de parteaguas, ¿no? Porque le pasa a la mujer más poderosa del país, le pasa a la representante política de millones de personas y nos da una bofetada en el rostro diciéndonos, miren, la vida cotidiana para cualquier mujer es dura, difícil y tiene que soportar el abuso de los machos que la cosifican y que la quieren utilizar. Entonces hay que reflexionar entre hombres cómo podemos hacer para superar esta etapa de nuestro desarrollo en la que estamos nosotros incurriendo en esa cosificación, en esa objetivación, ¿no?, de las personas, porque además yo, para decirlo filosóficamente, ¿no?, en cualquier estructura de dominación se da esa relación, que se cosifica al otro, a la otra, y se le despoja de dignidad y no se reconoce su dignidad y por eso se asume que se puede abusar de ella, ¿no? Es la relación que se ejerce del mundo del capital hacia el trabajo, por ejemplo, ¿no? Los capitalistas deshumanizan a toda la clase trabajadora, la explotan y la asesinan de manera cotidiana porque no la consideran humana, ¿no? El genocidio en Palestina se lleva a cabo con una complicidad global porque se deshumaniza a los palestinos, se les desconoce la dignidad infinita que tienen como seres humanos. Pues así de terrible como suena eso, es la misma relación de dominación que se da en el machismo, cuando se desconoce la dignidad de las mujeres y se les cosifica y se les utiliza como si fueran objetos para nuestro placer, ¿no? Y ahora es duro, es muy duro, es terrible, porque ahora lo estamos viendo en la figura política más importante de la República, y entonces hay que dimensionarlo en esta dimensión que nos puede ser muy incómoda, pero en esa incomodidad nos puede llevar a una reflexión y a una discusión entre hombres que sí nos pueda empezar a obligar a modificar nuestra conducta y a criticar estas conductas en cualquier lugar donde las veamos, ¿no? Y romper la complicidad y empezar a reflexionar sobre cómo ejercemos nuestras masculinidades de manera más libre, democrática y justa. Yo lo pondría en esos términos, mi Cuba. Sí, mira, estoy de acuerdo contigo, la falla fue terrible, fue una falla muy terrible, yo me preocupo mucho porque no había nadie cerca de la presidenta, nadie de la ayudantía, estaban en otro lado, estaban abriendo camino pero no cuidando retaguardia. La retaguardia de la presidenta no estaba protegida. Ese tipo, como tú dices, se pudo haber detectado de varios anillos antes y no dejarlo moverse, no pasaba, y pasó, y pero se acercó. Sí, pero si el vector de la seguridad lo repensamos, diríamos, lo pudieron haber visto, que sí, o sea, te das cuenta rápido, cuando hay un borracho así te das cuenta, y lo pudieron haber quitado del paso, y la presidenta hubiera seguido su camino, y el tipo hubiera ido manoseando chavas, y nadie se hubiera dado cuenta de nada. No, que lo detuvieron después manoseando chavas. Pero sí, pues, pero para saber si lo detuvieron porque manoseó a otras chavas o porque ya lo habían visto que había ido por la presidenta. O sea, eso nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos a saber, sí. Pero seguramente ese cuate, ese es uno de sus deportes favoritos y hasta ahorita lo agarraron porque salió ahí metiéndose con... Se metió con quien no debía. Con la jefa suprema del Estado mexicano, ¿no? Entonces, ahí está, o sea, de ese tamaño es el patriarcado y el machismo, ¿no? Y no quisiera ser reduccionista en eso, ¿no? Porque tampoco es algo tan simple como dos palabras, ¿no? Pero de ese tamaño son esas estructuras de poder que a la máxima representante del pueblo de México le llegan, ¿no? Entonces imagínate qué le toca a las compañeritas, la presidenta, vecinas, estudiantes,
¿no? Niñas que están en toda la patria, que son ciudadanas comunes y corrientes, y que en cualquier momento cualquier hombre que las cosifica cree que las puede utilizar, ¿no? Y va desde una torteada hasta una violación, ¿no? Porque eso ya es abuso sexual, ese manoseo ya es abuso sexual, ¿no? Sí, Entonces cómo no. es realmente algo muy grave que va más allá de la seguridad, tiene que ver con la seguridad, pero tiene que ver con una estructura mucho más compleja que es el machismo, ¿no? Y lo que yo insisto es en esto, o sea, nos toca a los hombres reflexionar sobre ese tema, repensarnos como hombres y repensar nuestra relación con las mujeres y con la vida y con la naturaleza, pero particularmente repensar estas prácticas que son prácticas de dominación y de violencia, ¿no? Repensarlas y criticarlas, ¿no? Y entonces, ¿por qué digo repensarnos como hombres? Porque hay que superar la idea de que tienes que ser un abusador y un cabrón para ser hombre, ¿no? Que no puedes expresar tus emociones, que no puedes ir al doctor, que no debes cuidarte, ¿no? Que tienes que ser duro, rígido y agresivo, gritón y golpeador para ser un hombre de verdad, ¿no? Entonces, todas esas categorías, ¿no? Que tienes que ser un huevón, que en la casa no colaboras con nada, porque es de viejas andar barriendo, planchando y limpiando, ¿no? Entonces, todo eso hay que repensarlo, tiene que ver justo con cómo nos pensamos, con cómo nos ubicamos, con cómo nos sentimos y con cómo nos relacionamos sin violencia con nuestros congéneres, con la especie humana en su conjunto, ¿no? Y eso nos va a hacer más felices también. Sí, Molay, y ya viéndolo desde el punto de vista de seguridad, a mí sí me preocupa porque la derecha está muy desesperada. Eso sí. Y comento lo que pasó en Michoacán. Esto no es no es un acto aislado. Manso no lo mató el crimen organizado. Para mí no lo mató el crimen organizado. Utilizaron al crimen organizado, pero lo hizo el otro crimen organizado. ¿Sí me explico? El crimen político. Para mí es un crimen político para darle justificación a los Estados Unidos de una intervención en México. Fíjate, analiza todo cómo vinieron preparando todos los mismos medios, cómo se para ahora el Salinas con el sombrero, cómo hicieron todo esto, como que hasta la esposa dijo, ya dejen de lucrar con eso. A él no le hubiera gustado que lucraran con eso. Entonces, todo esto están preparando para darle algo a los Estados Unidos para que logren una intervención o haya entrada de fuerzas norteamericanas especiales para combatir el narco. Yo creo que por eso ahorita hay que cuidar más a la presidenta. Tenemos en el norte del país, en la frontera norte, un loco que dijo que si ganaban los demócratas en Nueva York era comunismo y que les iba a quitar los recursos federales como si él fuera Dios, ¿sí me explico? Entonces tenemos un loco ahí adelante que es capaz de todo por parar a México. Ahorita México significa mucho para los Estados Unidos. Ahorita México es como el salvavidas de Estados Unidos porque ya perdió a Canadá, ¿eh? Porque los rusos, los chinos y el BRICS se están metiendo en América a una velocidad increíble, increíble. De hecho, ya fue aceptado a Cuba ya completa como miembro pleno, que me da mucho gusto. ¿Sí me explico? Pero están perdiendo, se están quedando como pendejos frente a Venezuela, porque Venezuela los paró. Venezuela paró al imperialismo. Todavía no se quita lo del ataque, pero hay una gran posibilidad de que no ataquen porque ya los refuerzos que le han llegado y la fuerza que tiene Venezuela y el pueblo organizado, y se organizó la gente en la defensa de su patria. Entonces, México es el último reducto de los Estados Unidos y son capaces de todo. Entonces, yo creo que ya hay que fortalecer de manera discreta. La seguridad no tiene que ser esos eventos de 35,000 guardias armados vestidos de negro. Esos son mamadas y fantochadas. La buena seguridad no se nota. De hecho, la buena seguridad no se debe notar. Debe estar perdida y que tú no sabes quién es quién. ¿Sí me explico? Y eso te lo digo por experiencia. No se nota la verdadera seguridad. Notas a uno o a dos, pero a los que están metidos en el público, los que están entre la gente, eso no los notas ni se pueden hacer notar. ¿Sí me explico? Y esto no pasó. Esto no pasó porque ese tipo ni se hubiera acercado a la presidenta. Y como fue ese tipo, Molay, que es un abusador sexual, que lo que merece es que lo cuelguen de los huevos,
puede ser un loco enviado o un tipo pagado por la derecha para cometer un magnicidio. Lo hicieron con Colosio. ¿Tú crees que no lo pueden hacer? Claro que destrozaría el país, iría a una guerra civil. Se armaría un cagadero en este país. Pero lo pueden hacer. Están desesperados. Velos cómo están. Entonces me preocupa mucho a mí que la presidenta no tome mucho en serio esto. Y te voy a decir, en todos los sistemas de seguridad de personajes políticos, el político no interviene, ¿eh? Él no tiene ningún poder sobre su equipo de seguridad. No lo puede tener. No lo puede tener para que el equipo de seguridad tenga la libertad de actuación. ¿Sí me explico? Se le dan pauta por ejemplo, al objetivo. No le gusta que empujen a la gente. No le gusta. Eso decía Andrés Manuel. No empujen a la gente ni nada de eso. No lo empujen, no traten mal a la gente. Y Andrés Manuel era el más indisciplinado de todos, ¿eh? Porque tú le decías, mire, nos vamos por aquí, por acá, y después hacía lo que le da la gana, porque se lo pide el pueblo. Es que tú tienes que hacer, adaptarte a eso. No puedes hacer siempre lo mismo. Pero además, el sistema de seguridad, ¿tú te acuerdas del iraní, que le decían el iraní que andaba con Andrés Manuel para arriba y para abajo? Ese tipo era un bárbaro. Y había otro que era, porque lo conozco muy bien, que también eran muy buenos y estaban siempre en la viva, siempre estaban en la viva. Pero estos chavos que están ahora, los vi comiéndose los mocos, reaccionaron ya y así con un empejucito. No, mijo, no, eso no debió pasar, no debió pasar. Y la presidenta lo actuó bien, la presidenta en el momento lo tomó con tranquilidad, pero porque ella no había visto el video. Cuando ella ve el video, pues se encabrona con toda la razón del mundo. Hoy su comparecencia en la mañanera estuvo muy acertada, me gustó muchísimo cómo habló. Pero no hablo por mí, yo soy la presidenta, hablo por las demás mujeres. Si esto hacen conmigo, que no pueden hacer con las otras. Así es. Muy bien estuvo eso, muy bien. Entonces, Molay, yo creo que sí hay que reforzar de manera discreta, muy discreta. Lo puede hacer México, tiene los elementos para hacerlo, tiene gente muy entrenada para eso y pueden reforzarla. Y creo que es una obligación de la seguridad pública reforzar la seguridad de la presidenta, que es la jefa del Estado mexicano, mi querido Molay. Sí, pues yo estoy de acuerdo, pero igual, o sea, como tú dices, ¿no? Si se refuerza la seguridad, no se tiene que andar diciendo por ahí cómo, cuándo, ¿no? Entonces, dejémosles que hagan su trabajo y que lo hagan bien. Yo no dudo de Claudia Sheinbaum, dudo de los de la ayudantía, ¿no? Claro. Estaban comiendo camote y yo creo que sí deben ser sancionados. Y luego está el otro tema, o sea, yo sí creo, el acento lo pondría en qué acciones se pueden tomar para ir consolidando cada vez más la participación, el involucramiento, la incorporación de sectores populares, ¿no? de sectores movilizados, ¿no? De sectores organizados, tanto al conjunto del proceso de transformación, que puede ser a través del partido, como a la reflexión político-ideológica que debe poner al centro el tema de que el abuso sexual no es un tema aislado, ¿no? No es un tema aislado y no es un asunto de psicópatas y de monstruos, sino que es un problema estructural de la sociedad patriarcal, de la sociedad capitalista, porque además son estructuras de dominación que se articulan desde el colonialismo, el capitalismo, el imperialismo y el conjunto del patriarcado, ¿no? Son formas, se les llama estructuras porque son prácticas que se institucionalizan a través del tiempo y que nos atraviesan en la conciencia y en el cuerpo de manera cultural y sociopolítica y se repiten, nos conforman, nos articulan, nos atraviesan, ¿no? Entonces, la dominación, por ejemplo, cuando decimos la mentalidad colonizada, la mentalidad colonial de la lumpenburguesía cipaya y sus representantes políticos, es una subjetividad que está constituida a partir de que la burguesía nacional en México se desarrolló siempre aspirando a ser gringa, blanca, heterosexual, católica, ¿no? Cuando no es más que un mestizaje, un amasijo de culturas dominadas, ¿no? Y subordinadas siempre al centro imperial, ¿no? Entonces, por eso son cipayas. Y entonces su mentalidad colonial debe romper con las estructuras de dominación que la han criado
y vincularse a los intereses del pueblo para poder ser clases que puedan luchar por la libertad de la nación. Como no lo hacen y no lo han hecho y siguen colonizadas, son burguesías y payas, lúmpenes, subordinadas al capital transnacional y al imperialismo. ¿No? Pero esa mentalidad colonizada también aterriza en la clase trabajadora. Cuando no tiene conciencia de clase, cuando no respeta y no ama a su patria y a su pueblo y no se identifica con los intereses y con el bienestar de las mayorías sociales, y va y vota por el PAN, o se cree que la convocatoria de la bandera de One Piece para el 15 de noviembre es para luchar en contra de la corrupción, ¿no? Del mal gobierno, ¿no? Entonces ahí también hay mentalidad colonial, ¿no? Y esa mentalidad colonial, esa mentalidad colonizada se articula con creer que la sociedad se divide entre unos que deben dominar y otros que deben ser dominados, ¿no? Entonces, en la familia debe dominar el papá, el macho varón masculino, y los dominados deben ser los niños y las mujeres, ¿no? En el trabajo debe dominar el jefe, en la iglesia debe dominar el sacerdote, en el país debe dominar el gobernante, y al gobernante lo domina el patrón capitalista, y a todas, al patrón capitalista, al padre, al sacerdote y al gobernante los dominan el imperialismo, ¿no? Entonces, esa estructura de violencias verticales, pues nos conforman culturalmente, nos conforman políticamente, ¿no? Hay un sistema jurídico que está subordinado a las reglas de ese juego, que tiene como primer fundamento la protección de la propiedad privada, ¿no? La sacrosanta propiedad privada de los medios de producción está protegida por las constituciones liberales, ¿no? Y ya después hablamos de derechos humanos y de derechos civiles y de democracia, pero primero proteger la propiedad privada de los medios de producción. Bueno, pues ese es el reflejo jurídico de cómo está organizada una sociedad donde una clase social, un grupo de personas minoritario, racializado, blanco, con vínculos con el imperialismo, se sienten y han hecho creer al mundo que son más importantes, más inteligentes, dirían ellos que son superiores hasta estéticamente y que pueden dominar como clase utilizando la violencia y que pueden explotar a la clase trabajadora y que a partir de la explotación se hacen ricos y a partir de esa riqueza se hacen oligarcas y entonces pueden tomar decisiones para toda la humanidad, ¿no? Pueden cometer genocidios, pueden perseguir, pueden destruir, pueden arrancar los recursos naturales de una nación entera porque ellos son los ricos, ¿no? Y porque el mundo es así y porque siempre ha sido así, ¿no? Entonces son esas estructuras de dominación y ahí se engarza también el machismo, ¿no? El hombre tiene que dominar a la mujer, el hombre fuerte y gritón y rico y blanco tiene que dominar al hombre que no es gritón, que no es rico, que no es blanco, ¿no? Entonces ahí está el racismo, el machismo, que son estructuras de dominación que se repiten en las prácticas, en los usos, en las costumbres, cuando no las analizamos críticamente y no las desmontamos. A veces para desmontarlas hay que luchar, ¿no? Y hay que luchar por los derechos humanos, y hay que luchar contra el racismo, y hay que luchar por la democracia, y hay que luchar por los derechos de las infancias, y las mujeres han luchado por sus derechos, y por eso han puesto sobre la mesa un montón de reflexiones críticas sobre el patriarcado y el machismo, ¿no? Y entonces, y todas esas luchas, esas identidades, hay que irlas articulando en una gran lucha general por la liberación nacional, por la emancipación de los pueblos racializados y por la subversión, sí, la subversión de la propiedad privada de los medios de producción, para plantearnos la posibilidad de una sociedad que no dependa de la explotación asalariada, porque esa explotación asalariada estructura a todas las otras formas de dominación, ¿no? Entonces, es este universo complejo, ¿no? Que ahorita lo acabo de sintetizar muy apretadamente, en el que yo creo que hay que involucrarnos todas y todos de manera mayor cada vez, ¿no? E ir incorporando otros sectores, e ir incorporando a las juventudes, ¿no? Que ahí hay una ausencia de la labor muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, este grupo que se acercó a Claudia Sheinbaum pues era un joven, ¿no? Yo no lo vi mayor de 40 años, es un cuate de 30 y tantos, ¿no? Sino hasta menos. Ahí falta mucho trabajo que no se está haciendo, ¿no? Una reflexión, una politización, una culturación, una discusión que aún no estamos haciendo y creo que hay que atorarle fuerte. ¿Por qué lo digo? Porque la lucha del imperio por la dominación
es violenta y es armada, pero también es cultural. Y ellos lo han aprendido muy bien, ¿no? En Venezuela no pudieron entrar, no pueden entrar por ahora, no solo por la solidaridad de China y de Rusia y porque tienen armas que les permiten defenderse. Sí, eso tiene que ver con una correlación táctica de fuerzas, tiene que ver con una logística que les permite una resistencia concreta, ¿no? Pero lo más poderoso, el arma más poderosa, la herramienta más poderosa es un pueblo movilizado, ¿no? La capacidad de movilización que han demostrado es lo que los tiene con vida en este momento. Lo frenó y frenó a los Estados Unidos. Y porque tú tendrás unos misiles poca madre, pero si nadie te apoya, si no tienes una base social, una fuerza social en la cual se sustente el poder, pues eso se viene abajo, se desvanece, ¿no? Y entonces, bueno, tienes las armas, tienes la solidaridad internacional y además tienes un pueblo movilizado. Y ese pueblo movilizado no se moviliza por hambre y por miedo. Ese pueblo movilizado se moviliza por dignidad, por convicción, porque lleva 20 años en revolución y porque esa revolución les ha hecho vivir las mejores condiciones de vida en las que jamás han vivido antes, ¿no? Porque Venezuela era un páramo de miseria y de desigualdad antes de que llegara el gobierno de Hugo Chávez, ¿no? Cuando dicen los neoliberales, vamos a hacer como Venezuela, no, ya fuimos como Venezuela, ¿no? México, el México de los 2000 era la Venezuela de los 80s, ¿no? Con todo el neoliberalismo que empobreció y que violentó a los pueblos y a las comunidades. Entonces, ese proceso revolucionario es un proceso que ha formado nuevas generaciones que están concientizadas en una nueva lógica política que no es perfecta, que tiene sus problemas, que tiene sus fisuras, pero que no está dispuesta a entregar al país por cobardía, por miedo o por cipallismo, ¿no? Porque las oligarquías cipayas venezolanas son las que están buscando la invasión de Venezuela, ¿no? Las oligarquías cipayas mexicanas son las que están buscando la intervención militar de Estados Unidos en México. Y tienes toda la razón. O sea, el asesinato de Carlos Manso puede o no ser planeado con el objetivo de desestabilizar, ¿no? Políticamente al gobierno de Claudia, ¿no? Pero el hecho concreto es que la oligarquía y sus partidos sí lo está usando así, ¿no? Y ahora habría que replantear justo lo que tú dices, o sea, ¿cómo pensamos el crimen organizado? ¿No? El crimen organizado es una pandilla de narcos local, regional, aislada, que se mueve autónomamente o por muy autónoma que se pueda mover una pandilla del crimen organizado, al final las armas que usa y las drogas con las que trasiega y la extorsión con la que aplica violencia en contra de los limoneros y la extorsión que aplica en contra de los aguacateros están articuladas con el mercado internacional y están vinculadas con el capital financiero global. Y finalmente sus patrones y sus jefes y sus compradores están allá en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ninguna pandilla, hoy por hoy, ninguna pandilla del crimen organizado se mueve, lo sepa o no lo sepa, de manera aislada del conjunto del sistema global financiero y de las dinámicas del neoliberalismo, ¿no? Entonces, por eso tiene tanta razón Claudia Sheinbaum, en que lo que hay que atacar son las dinámicas, los nodos social, cultural y económicos que permiten la reproducción de las lógicas de la dominación, la reproducción de las lógicas de la explotación, de la desigualdad y de la pobreza. Pero no nada más en términos de repartir dinero y en términos de abrir prepas y en términos de, fíjate, disputar la relación capital-trabajo, que es una relación que no se ha disputado en muchos territorios nacionales. Por eso en nuestro país sigue habiendo trabajadores campesinos pobres, hiperexplotados, que son bajados de la sierra chiapaneca con familias enteras para irlos a explotar al norte del país, ¿no? Con salarios de hambre y con condiciones de trabajo miserables, ¿no?
y por eso hay trabajadores y trabajadoras en condiciones miserables en el campo allá en Michoacán, que igual trabajan en el aguacate, en el limón o en la amapola o en la mota, ¿no? Y entonces ahí tienes una relación del capital y del trabajo en donde el Estado no ha intervenido. Y entonces lo que dice Claudia es que ahí el Estado tiene que intervenir y tiene que poner a disputar, ¿no?, de manera pacífica, de manera progresiva, el despojo y la desigualdad en el que está sumida la mayoría social, ¿no?, para defender sus derechos y disputarle ese campo fértil de seres humanos al gran capital que se presenta en forma de narco o en forma de aguacateros o en forma de refresqueros, ¿sí? Y ahí es un tema importante porque es algo que no hizo nunca el gobierno de Bedoya, ¿no? Cuando Claudia Sheinbaum pregunta por qué se ganan 30 y tantos millones de dólares por el producto del aguacate, ¿no?, por la producción de aguacate y la venta del aguacate y de limón, otros tantos millones más, ¿no?, ganancias muy cuantiosas y el pueblo sigue pobre. ¿Qué es lo que explica que el pueblo siga miserable cuando hay altas tasas de productividad de los productos más representativos? Porque hay otros productos más, ¿no? Entonces ahí tienes las dinámicas de desigualdad y de explotación son las que permiten la perpetuación del crimen organizado y las pandillas del narco. Y es ahí donde hay que atacar. Pero es un tema estructural, integral y complejo que va desde el reconocimiento del ser humano, ¿no?, hasta las políticas públicas para que ese ser humano se convierta en un ciudadano y se incorpore a una sociedad que pueda construir una cultura de paz, ¿no? Y ahí está la complejidad. El asesinato de Manso es una respuesta a la incapacidad, no solo del Estado, sino a la incapacidad del conjunto de un sistema global, ¿no?, de responder a los problemas que puede tener una población que está siendo azotada por la violencia, ¿no? ¿Qué pasó con Manso? Manso también tenía su carácter y también tenía su forma de hacer las cosas, ¿no? Y él se puso a confrontar, ¿no? Y ¿no le decían el Bukele mexicano? ¿No? Y Bukele es un dictador, ¿no? Bukele es un criminal, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con cómo se exaltan formas de hacer política que no corresponden con el humanismo mexicano, ¿no? Y que es la mano dura, el populismo punitivo que te puede funcionar en un país de menos de 8 millones de personas, ¿sí? Pero en una situación tan compleja como la que vive nuestro país, es una carta muy complicada de jugar, ¿no? Y se asumen riesgos cuando se juega esa carta y la respuesta también no va a ser suave del otro lado, ¿no? Entonces también en la táctica y en la estrategia de la lucha política uno tiene que ver para qué se puede, hasta dónde se puede jalar y hasta dónde se puede avanzar, ¿no? Y en dónde uno puede hacer una política mucho más profunda de transformaciones cualitativas, más que visibles, más que de impacto, ¿no? Yo creo que ahí también en el análisis poco a poco irá saliendo cómo hubo una correlación de fuerzas no favorable para Carlos Manso y él fue víctima finalmente de esa correlación de fuerzas, un cálculo mal hecho en la correlación de fuerzas. También hay que asumir eso. Así es. Y mira, por la derecha se ha montado en esto de una manera asquerosa y miserable. Pero, y te voy a decir, Molay, a mí me preocupa porque nos ganaron el jalón en la retórica, ¿eh? Es decir, ahorita tú hablabas de Venezuela, por ejemplo. Venezuela ha metido una batalla comunicacional brutal en toda América Latina, con todo esto, con los videos en las redes sociales hoy, que aquí se mueren, y ha tirado muy, muy duro la juventud venezolana. Ha hecho un trabajo de verdad excepcional de comunicación, enseñándole al mundo entero que lo que realmente quiere hacer Estados Unidos, y está cambiando la percepción que tiene la gente de Venezuela.
al menos en América Latina, ha pegado mucho lo que está haciendo Venezuela con sus juventudes y viendo la preparación del pueblo para la guerra y todo esto. Ha creado, en México no se está haciendo esto. Se ha abandonado. Yo creo que nos hemos vuelto acomodaticios, estamos en el poder, somos intumbables, nadie nos puede con nosotros, somos una fuerza omnipotente, omnipresente, y no hay fuerza humana que tumbe esta forma de gobierno y esta forma de hacer política. Pero creo que, como tú dices, nos estamos olvidando de los jóvenes, no se está haciendo trabajo con los jóvenes, no se está politizando los jóvenes, y están ganando esto con la generación Z y esa pendejada que lo están creando con mucho dinero, muchísimo dinero. A esto de Manson le metieron el billete de la vida. Le metieron mucho dinero para crear una percepción en la sociedad. Y te lo digo porque yo ando en la calle todo el día y platicando con gente. Hoy varias cajeras del súper me hicieron preguntas. Ellas saben que soy youtuber, que me dedico a la política, y preguntándome, oye, ¿es cierto que le van a poner impuestos a los aguinaldos? ¿Es cierto que le van a poner impuestos a las pensiones? Le digo, ¿de dónde sacaron eso? ¿Quién les dice? La derecha está pegando con eso. Y Morena está pendejeándole. No hay un reclamo, no hay... La derecha se vino con todo a partir de la muerte de Manso, y nosotros callados. Dejaron sola a la presidenta nuevamente, Molay. La presidenta fue y Harfuch fue los que tuvieron que salir a dar el pecho. Un comunicativo ahí, pendejo, nada. No hay un movimiento de ir en contra de esa comunicación, y los medios de comunicación, esos que están en manos de, ya tú sabes que, de gente que no son muy precisamente de la 4T, pues estamos perdiendo esa labor de propaganda, esa labor de concientización, si quieres, si lo puedes llamar así, de enseñarle al pueblo, de juntar a los jóvenes, de darle la información. Estamos perdiendo esa narrativa nosotros. Yo creo que hay que trabajar un poco más en la comunicación social. No puede ser solo la mañanera. La mañanera funcionó con Andrés Manuel en un momento determinado que politizó al pueblo, pero Andrés Manuel era Andrés Manuel, es otra persona. Tenía una forma muy especial de comunicarse con la gente. Claudia no es igual, tiene otro estilo, pero la mañanera ya se convirtió nada más en el único modo de comunicación. Con Andrés Manuel no, aunque Mario Delgado me cayera en los huevos, pero estaba brincando a cada rato para decir las cosas y para enfrentar estos momentos de coyuntura. Y ahora es un silencio, preocupado nada más por la afiliación. ¿Qué pedo con Morena? No están respaldando a la presidenta. Y te voy a decir, te estoy hablando de Morena y te estoy hablando de diputados, senadores y todo el pedo, Andan muy callados, no se quieren comprar la bronca. ¿Cómo ves tú eso de la comunicación social y de contrarrestar esta propaganda imperialista, porque es imperialista, de la derecha? Pues yo sí creo que falta mucho por hacer, pero no creo que no se haga, no creo que no se haga nada. O sea, sí creo que hay mucha medios de comunicación, por ejemplo, en los canales de la televisión pública, donde sí se ven contenidos muy diferentes a los que se veían antes, ¿no? Y donde se tocan temas y hay debates y hay, yo creo que incluso hay demasiado análisis político, a veces creo que hay demasiado análisis político. Debería haber más contenidos para niñas y para niños, igual de alta calidad y tocando temas históricos y filosóficos y de género. A mí me gustaría que hubiera más barra para niñas, para niños, para juventudes, ¿no? Pero no está mal, o sea, sí creo que hay nuevas cosas que antes no se veían. Creo que en radio, ahí es donde me parece que falta meter más radio comunitaria, ¿no? Radio popular, radio alternativa, ¿no? Meter producciones de radio que le disputen el espectro a Radio Fórmula y a toda esa caterva de animales que están ahí intoxicando a los taxistas y a los microbuseros, ¿no? Y en redes sociales yo veo que se hacen un montón de contenidos, ¿no? Por ejemplo, ahora yo he visto mucho a la presidenta del partido muy presente en redes sociales, muy presente en sus conferencias de prensa, en el programa de la Moreniza, ¿no? Que por cierto se produce ahí en la 4TV, ¿no? Nuestro esfuerzo de la 4TV, pues es un esfuerzo también pequeño, humilde, pero es parte de lo que se hace con lo que hay, ¿no?
Y de manera independiente ya el ejército de youtubers que hacen una labor también muy importante, ¿no? Desde aquí, desde el norte, Sin Censura, Toño, ¿no? Y muchos otros que yo ni los conozco, ¿no? U otros, ¿no? Eli TV y otros compañeros, compañeras, ¿no? Que hacen una labor importante, ¿no? Pero aún así, nuestro país es enorme, 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 ¿no? Y estamos en un momento político muy distinto al momento de la lucha por el gobierno, ¿no? Es una época distinta, totalmente distinta. Entonces, por un lado, la necesidad, la aspiración, la ilusión de luchar con Andrés Manuel, pues ya pasó, ¿no? Llegamos al triunfo y estamos en el gobierno. Entonces, la comunicación política debe ser otra, justamente, ¿no? Y creo que es una comunicación política que no puede caer en la complacencia y en el aplauso fácil, ¿no? Así es. Necesitamos una comunicación política que se atreva a discutir y que se atreva a criticar. Y creo que ahí es difícil, ¿no? Creo que todavía... Se necesita quitarte la catación de huevos, ¿no? Pues sí, o sea, hay una cultura política en la que todavía hay autoritarismos, todavía hay lógicas de poder, del quítate tú porque voy yo, ese compa no puede entrar aquí porque no es de mi grupo, o sea, hay lógicas muy, muy retrógradas todavía en el conjunto de la cultura política. Y fíjate que no me refiero solo a la política hablando de los partidos, sino en la política sindical, por ejemplo, ¿no? Hay prácticas miserables en la política sindical. Justo ahorita conozco un caso de una compañera que en el sindicato en el que estaba no la representaron bien, no la defendieron, ¿no? Y ella vivió un caso de violencia digital, ¿no? Y su sindicato, en lugar de defenderla, se coludió con la autoridad que tampoco la quiso defender, ¿no? Entonces ella se sale de ese sindicato y ella quiere tener vida sindical porque quiere defender sus derechos. Es una trabajadora de las preparatorias de aquí de la Ciudad de México, ¿no? Del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, y se quiere incorporar al sindicato, el sindicato del Instituto de Educación Media Superior, CITIEMS, ¿no? Y se va a incorporar, se junta con varios compañeros, se van a incorporar en bloque, aceptan a todos los compañeros y a ella no, ¿no? Y le dicen, no, para aceptarte a ti tenemos que hacer una asamblea especial para ver si los demás votan que si entras o que no entran. Fíjate qué cosas, de cuándo acá los sindicatos tienen cláusulas de exclusión contra las trabajadoras. Entonces, ese tipo de prácticas nauseabundas de la política más sectaria se da en sindicatos que se dicen independientes, que se dicen democráticos, que se dicen de izquierda, que se dicen combativos, pero que violan los derechos humanos y los derechos laborales, ¿no? Y cometen discriminación de género en contra de una compañera, ¿no? Que lo que quiere es sindicalizarse para defender sus derechos colectivos, para defender sus derechos como trabajadora. Ese tipo de miserias políticas hay en todas partes y son sectarias, son antidemocráticas y son retardatarias, ¿no? Y hay que combatirlas de manera cotidiana, ¿no? Y entonces eso es a nivel de la vida laboral. Ahora, vete a nivel de los medios de comunicación, a nivel de la organización de un partido, se dan dinámicas de tradiciones políticas, de cultura priista, de cultura sectaria, de cultura oportunista, ¿no? Que no permiten usos y costumbres democráticas, usos y costumbres de construcción de relaciones más armónicas y más democráticas, digamos, más horizontales, más igualitarias, ¿no? Y a eso es a lo que hay que aspirar, ¿no? Y todo esto lo digo porque ¿cómo vamos a estructurar un movimiento que salga a la calle y que hable con el pueblo, que hable con la juventud, que discuta en las plazas públicas, con las mujeres, con los hombres, con las juventudes, si no sabemos organizarnos de manera democrática y de manera solidaria y de manera igualitaria, ¿no?
Entonces, ahí hay una labor que tenemos que asumir todos los que formamos parte de un comité de defensa de la Cuarta Transformación. Tenemos que hacer que nuestro comité de defensa de la Cuarta Transformación se reúna, discuta, analice, estudie y salga a la calle a hablar con los vecinos, a hacer eventos culturales, a repartir el Regeneración puerta por puerta, a dialogar con los vecinos puerta por puerta, pero no para convencerlo de que vote por nuestro candidato, que ni siquiera votamos por el candidato, no, sino para convencerlo de que la transformación es un proceso complejo que requiere de la participación del pueblo y que si queremos un candidato que realmente nos represente, tenemos que empezar a trabajar por proponer candidatos que realmente nos representen y no esperarnos a ver qué candidato nos van a plantear, ¿no? Ya el cuarto para las 12 y, no, ese candidato no me gustó porque viene de no sé dónde. Bueno, ¿y tú dónde estabas? ¿Qué propones tú? ¿A quién propones tú? ¿O tú te propones para participar? ¿No? No, yo no, porque yo tengo cosas que hacer. Bueno, entonces pues deja que el que sí se propuso lo haga, ¿no? Entonces tenemos que empezar a trabajar muy profundamente desde abajo en la articulación de un movimiento que pueda desarrollar la conciencia del pueblo, organizar al pueblo y movilizar al pueblo, ¿no? Porque además esta ofensiva de la derecha, que ahorita se mueve mucho en las redes sociales, el problema va a ser grave si salta de las redes sociales al mundo de la realidad, ¿no? Que no lo veo cerca, pero ese es la gran aspiración que tienen los prianistas, es que sus convocatorias de inteligencia artificial, ¿no? Que son mucho más artificiales e inteligentes, que se conviertan en materia viva en la calle, ¿no? Y cuando se conviertan en materia viva en la calle, pues tendremos que gestionar esa movilización y atender a esa movilización y buscar los canales institucionales para que esa movilización sea atendida, ¿no? No creo que pase eso el 15 de noviembre. El 15 de noviembre yo creo que más bien tendrían que asistir a la marcha del 15 de noviembre las juventudes que sí son fans de One Piece y que sí siguen a Luffy y para protestar en contra de los prianistas que quieren utilizar la bandera de Luffy y de One Piece para sus intereses espurios, ¿no? Que no representan en lo más mínimo los principios de ese manga, ¿no? Y acá seguir chambeando, ¿no? Seguir chambeando porque va para largo, va para largo. Pues sí, Moray, pero queda mucho trabajo por hacer, mi hermano, muchísimo trabajo por hacer. Hay que trabajar, como tú dices, con la juventud. Me gustó mucho esto que dijiste de las radios comunitarias, eso se abandonó mucho. Y de veras, y más en la radio, fíjate que se ve más la radio que la televisión, porque vas en el carro y vas oyendo el radio, vas con el teléfono conectado y vas oyendo la radio. Yo creo que hay que hacer más trabajo en eso, hacer más análisis y tener mejores programaciones y tener más radio comunitaria y más radio pública, que no se está teniendo, mi querido Moray, y trabajar más en eso, de verdad. Yo creo que hay que frenar a la derecha de cualquier manera, porque sí puede avanzar, ¿eh? Sí puede avanzar. Y va a ser todo. Dime. Ajá, es que la derecha tiene antivalores, ¿no? Y propaga ideas de odio, ¿no? O sea, promueven la discriminación, promueven la violencia, ¿no? Promueven la desigualdad, ¿no? Niegan la explotación, niegan el genocidio, ¿no? Y entonces, con cultura, con arte, con reflexión crítica, con filosofía, con mucha literatura, se va generando una cultura del pueblo en donde se disuelven las ideas de la derecha, donde no alcanzan a calar las ideas de la derecha, ¿no? Por eso yo creo que una de las grandes herramientas que tenemos culturalmente es el profundizar, el propagar, el reflexionar, el estimular el tema del humanismo, ¿no? Que el humanismo no solo es, no sé, literatura y libros y decir que sí todos somos humanos y entonces nos amaremos los unos a los otros, ¿no?
repetir eso como mantra no sirve de nada, ¿no? Sino el humanismo es identificar en los diferentes ámbitos de la vida, del trabajo, de la cultura, en qué es lo humano, ¿no? Y qué es lo humano y cómo se emancipa lo humano, ¿no? Y en esa emancipación de lo humano, cómo se subvierten, cómo se superan las dinámicas, las lógicas, las costumbres que no nos permiten vivir en igualdad y en armonía, ¿no? Y entonces el teatro sirve mucho para eso, la literatura, la danza, la ópera, el cine sirve mucho para eso. Y entonces hay que salir del ámbito del debate meramente político coyuntural y meternos en el gran debate de la gran política, de lo artístico, de lo cultural, y eso llevarlo a las calles y con eso dialogar con la gente y con eso disputar el universo de las ideas a los antivalores de la derecha, no solo desde la impugnación político-ideológica, sino desde la construcción de una mentalidad más libre y con capacidad de ver más pluralmente la realidad y de entender mejor un mundo complejo como en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Y ya se nos quedó en el tintero, porque ahorita ya te vas a vestir de piloto aviador, el tema de Zoran Mandani y de esto del socialismo democrático, que a mí se me hace muy interesante, porque algo que necesita hacer la izquierda es discutir sobre el socialismo y sobre la democracia, ¿no? Que es algo que luego da miedo, ¿no? A quienes se preocupan mucho por no espantar a los donantes, ¿no? Por no espantar a los riquillos o a los ignorantes, pues mejor ni hablar de socialismo porque eso espanta, da miedo, ¿no? O es algo que ya se quedó allá en el siglo XX. Y pues resulta que un socialista democrático, musulmán, migrante, acaba de ganar las elecciones en Nueva York, ¿no? Y va a ser la cabeza de punta, la punta de lanza de la oposición en Estados Unidos y por lo tanto la punta de lanza de la resistencia humanista a nivel global. Y eso está muy interesante, mi querido cubano. No sé si puedas responder o le sigo acá. Ya casi, ya estamos terminando, ¿verdad? Ya casi nos vamos. Dice, lo socialista no comparto, pero bueno, dice María Agustina, pues hay que discutir por qué no lo compartes. ¿Qué cosa es el socialismo? ¿No? Acá en Los Ángeles, mi vecina mormona está espantadísima porque ganó un musulmán. No tiene nada de qué espantarse, es musulmán, es muy tolerante, es un musulmán que está formado en las mejores escuelas de la tolerancia y de la pluralidad democrática. Así que no tiene nada de qué preocuparse nadie, ni los judíos, ni los mormones, ni otras confesiones cristianas tienen de qué preocuparse. Excelente participación, maestro Molay Maza. Muchas gracias, Miriam. Pues acá seguimos, ustedes hagan preguntas y nosotros seguimos aquí aguantándole al Cuba en lo que se puede conectar. Aquí estamos al pie del cañón, no pasa nada. Y pues acá pregúntenme para que yo no me vaya como hilo de media, me voy y luego ya nadie me alcanza. Y si ustedes me preguntan, pues es mejor. Dice, no es tanto así como socialismo, pero creo que es más humanitario ayudar a tu vecino que ponerle el pie. Claro, claro, de hecho es la base del socialismo, es reconocer en el vecino un igual a ti y por lo tanto no le pones el pie, ¿no? Tú quieres ser libre, pues la única forma de ser libre es que tu vecino también sea libre y reconociendo la dignidad y la libertad del otro, tú puedes ejercer tu dignidad y tu libertad. Y esa es la base fundamental del pensamiento socialista, ¿no? Anda bravísimo el Trompa, sí anda muy bravo, es un cuate que no sabe ni en qué mundo vive, lo único que él sabe hacer es extorsionar, ¿no? Ha alcanzado el poder político para tener un espacio más desde el cual extorsionar a la clase trabajadora y a los países subordinados al imperialismo, pero no se ha enterado que vivimos en un mundo ya distinto a la bipolaridad y este mundo cada vez se ve más como este mundo multipolar al que se resiste el imperio, pero que es inevitable. Hay una multipolaridad inevitable ya
Y eso no es suficiente, no solo debe haber multipolaridad, debe haber democracia y debe haber poder popular, ¿no? Y una alternativa económica y cultural al capitalismo autodestructivo. Y eso se llama socialismo, camaradas, aquí en China, literal. Cuba, bienvenido de nuevo. Yo ya me empiezo a retirar. Ya, cambié audífono porque se me bajó la pila de los otros, tengo que comprar otros, ya están valiendo madre. Pues muy bueno, Molay. Mira, ojalá y todo esto sea para que mejore la comunicación, de que haya más trabajo político con los jóvenes, que se llegue a esto de la radio comunitaria. Yo creo que es importantísimo, pero importantísimo. Y más ahora que se está luchando por el Internet para todo y todas las cosas, para que la comunicación llegue a todos los rincones del país. Yo sí me preocupa porque sí está permeando en alguna gente este tipo de comunicación de la derecha, estas mentiras, estas faltas, y yo creo que sí nos estamos durmiendo en el camino, que hay que llegar más, porque mira, mucha gente no ve los canales, por ejemplo, esos canales de México muy raros se ven aquí en el norte. Si me explico, no tenemos nada en el norte para explicar a la gente que no sean los youtubers, y hay que llegar a más lugares. Sí, hay que hacer una televisión pública norteña. Ahora que gobierna Andrea Chávez, ahora que gane el gobierno. No, hombre, eso sin duda. Un canal, una de las cosas que tiene que hacer es poner un canal de televisión y una radiodifusora del Estado con sentido humanista y plural para que haya ahí otra comunicación. Y claro, no le dudes porque le gusta mucho todo eso, ¿eh? No lo dudes porque le gusta mucho todo eso, Andrea, ¿eh? De verdad siempre está pendiente de esas cosas. Déjame nada más, pongo la presentación aquí, Molay, para el programa y ahí nos despedimos. Espérame un segundito. 2 minutos para subirse la Marvel. Mientras te espero, nada más. Sí, ya, nada más me cambio. Dime. Sí, mientras esperamos. El socialismo de Mandani no es un socialismo que vaya a expropiar absolutamente nada, que nadie se preocupe, ¿no? Es socialismo democrático, incluso como ellos le dicen, es un socialismo más bien socialdemócrata, pero con objetivos políticos y económicos muy concretos que pueden llevar a la mejoría de la vida de muchos millones de personas y a la disputa de la hegemonía política en contra de la derecha. Sin expropiar nada. ¿Y de Donald Trump? Sí, claro, ¿no? O sea, es un socialismo bastante moderado, pero con un discurso bastante fuerte, ¿no? Y no es un socialismo marxista, si me presionas un poco, es un socialismo de corte pluralista, tolerante, ¿no? Que puede ser un poco fresa, pero que es una esperanza muy importante para todo el pueblo que está movilizado contra Trump. Así es, Molay, pero empezamos. Por algo se empieza. Empezamos por Nueva York. Claro. Aquí un abrazote como siempre, Molay, un gustazo. Dime. Aquí la transformación empezó por la Ciudad de México. Así es, con Cárdenas, acuérdate. Pero bueno, ahí vamos, Molay, como siempre, un abrazote y un gustazo platicar contigo. Y ya sabes, aquí estamos, este es tu canal. Cuando guste, cuando quieras, aquí vamos a estar. Un abrazo. Muchas gracias. Voy a maquillaje, cambiarme ropa en chinga. Dale. Vámonos, Marvel. Abrazo.